Estamos aprendiendo entonces a cómo discernir la voz de Dios. Estamos aprendiendo a hacerlo. Vimos el texto de Primera de Juan 1, 8 al 10. El día de hoy yo te invito, hermano, a que saques tu palabra en la carta a los Romanos, escrita por San Pablo, capítulo 12, versículo 2. Capítulo 12, versículo 2. Estamos viendo cómo aprender a discernir lo que viene de Dios. ¿Te recuerdas, hermano, que la palabra de Dios tiene que tener tres criterios? Según 1 Corintios 14:3, que vimos en predicaciones pasadas, nos tiene que animar, nos tiene que edificar y nos tiene que consolar. Si no tiene esas tres cosas, hermano, esa no es palabra de Dios, aunque alguien nos diga a nosotros que Dios les dijo a esas personas. Entonces tenemos que discernir cuál es la voz de Dios, cuál es, si es un pensamiento de Dios o es un pensamiento de convicción, un pensamiento que nos está redarguyendo por un pecado. Cuando nosotros pecamos, en ese momento entristecemos al Espíritu Santo y entonces nosotros en ese momento vamos a sentir que no estamos haciendo bien las cosas, pero eso generalmente va a ser siempre en algo del presente. Y en cambio, cuando el enemigo nos va a acusar a nosotros, nos va a culpar a nosotros ante el trono de la gracia, lo va a hacer por algún pecado que hayamos cometido en el pasado. Y por eso es bien importante distinguir cuál es la voz de Dios. Y entonces hoy ahí en la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 2, dice así: no tomen como modelo a este mundo. Por el contrario, transfórmense interiormente, renovando su mentalidad a fin de que puedan discernir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que agrada, lo perfecto. Palabra de Dios. Y ahí, hermano, meditando, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que es buena, agradable y perfecta. Ahí San Pablo nos está invitando a nosotros a que no imitemos a este mundo. Y con este canto de Rafael Moreno, un cantante mexicano, le vamos a decir al Señor hoy en oración, ¿qué quiere Él de nosotros? Estamos viendo, hermano, cómo podemos distinguir la voz de Dios que nos guía. Hoy ahí entonces en oración, donde estás, en el corazón de María Santísima, a los pies de Jesús, pregúntale a Jesús. Hoy en oración quiero preguntar, Señor, quiero escuchar tu voz, tus palabras con tu amor, ser como eres tú, servidor de los demás. Dime cómo, en qué lugar te hago falta más. Dime, Señor, en qué te puedo servir. Déjame conocer tu voluntad. Dime, Señor, en ti yo quiero vivir. Quiero de ti aprender, saber amar. Hoy quiero seguir tu camino junto al mar, tus palabras, tu verdad, ser imagen de ti, ser como eres tú, servidor de los demás. Dime cómo, en qué lugar te hago falta más. Dime, Señor, en qué te puedo servir. Déjame conocer
conocer tu voluntad. Dime, Señor, en ti yo quiero vivir. Quiero de ti aprender, saber amar. Quiero de ti aprender, saber amar. Qué canto tan lindo. Ese texto entonces de Romanos 12:2, estamos viendo cómo aprender a discernir lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Estamos viendo que hay algunas personas que no pueden discernir bien la voz de Dios y que tienen pensamientos condenatorios, pensamientos obsesivos, ya que la palabra de Dios siempre nos va a animar, nos va a edificar, nos va a exhortar, nos va a consolar. Y San Pablo nos dice que no tomemos como modelo a este mundo. Recuerda, hermano, que el mundo es esa sociedad que ha querido sacar a Dios de sus estructuras. No tenemos que pensar como ellos piensan. Y San Pablo nos dice que por el contrario, tenemos que transformar nuestro interior, hermano. Eso se llama conversión, un cambio de corazón, un cambio de mente, un cambio de actitudes. Transformar nuestro interior. Y la manera de hacerlo es renovar nuestra forma de pensar. La forma de pensar tenemos que renovarla, tenemos que pensar así como Dios piensa, tenemos que llenar nuestra mente de la palabra de Dios. Y de esa manera vamos a saber cuál es la voluntad de Dios. No podemos conocer a alguien qué es lo que siente, qué es lo que piensa, qué tiene preparado para nosotros, si nosotros no conocemos la palabra de Dios. Y entonces hay personas que no pueden distinguir bien cuál es la voz que registran en su mente. En la mente nuestra pueden haber tres tipos de pensamientos. Pensamientos que nos animan, nos exhortan y nos edifican. Esos son pensamientos de Dios, pensamientos que nos guían, pensamientos que nos van diciendo que algo no está bien, que no está alineado con el proyecto de Dios para nuestra vida. Hay pensamientos condenatorios, pensamientos que nos dicen que no valemos nada, pensamientos que nos dicen que no estamos limpios, que no vamos a poder hacer las cosas, y esos no son pensamientos de Dios, son pensamientos del enemigo, y tenemos que ir aprendiendo entonces a discernir cuáles son nuestros pensamientos. El día de hoy yo te invito a que empecemos una historia de un muchacho llamado Marcos. Marcos, él vivía pensando: la gente no me importa tanto a mí, ellos se van al infierno y yo ni siquiera me preocupo por ellos. Él tenía pensamientos que lo atormentaban a él, constantemente vivía diciendo: no me importa tanto, la gente se va al infierno y yo no hago nada por él. Y se agarraba la cabeza. Dice que Marcos consultó a una terapeuta y la terapeuta lo escuchaba y le decía a Marcos: a mí, tomándose las manos en la cabeza, no me importa tanto la gente que va al infierno. Imagínense, le decía, mientras ellos se van al infierno, yo estoy pensando en otras cosas. Seguramente ni siquiera soy un buen cristiano, porque si yo fuera un buen cristiano, estaría predicándoles la palabra y entregando mi vida por ellos. Entonces Marcos le decía a la terapeuta: yo no soy un buen cristiano, porque si fuera un buen cristiano, yo en estos momentos estaría predicándole la palabra y entregando mi vida por ellos. Hay tanta gente que se pierde, yo no me preocupo mucho por ellos, decía él, atormentado, agarrándose la cabeza. Y también pensaba él: hay demasiados pobres. Y él se preguntaba: ¿qué estoy haciendo por ellos? Hay tantas personas que están muriendo de hambre mientras yo vivo aquí tan cómodamente, decía Marcos.
Y es que en realidad yo creo, doctora, que no soy un buen cristiano porque casi no hago nada a favor de los pobres. No, casi no hago nada, ni los evangelizo, ni los ayudo. Y entonces dice que la terapeuta le dice: Marcos, ¿qué es lo que Dios pide de ti que tú no estás haciendo? Mira qué pregunta le hace la terapeuta a Marcos. Y con esa pregunta que la terapeuta le está haciendo a Marcos, recuerda, hermano, que estamos viendo cómo discernir la voz de Dios, cómo discernir la voz del enemigo, cómo discernir si tenemos algún trastorno bioquímico en nuestra mente, cómo discernir si son pensamientos condenatorios o son pensamientos de convicción. Estamos viendo empezando a ver la historia de Marcos, y la terapeuta le está diciendo a Marcos qué es lo que Dios pide de ti que tú no estás haciendo. Y ahí, hermano, en el corazón de María Santísima, yo te invito siempre para que ingreses a ese cenáculo moderno para llenarte del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo sí trae pensamientos de convicción para ver si tú estás haciendo o no la voluntad de Dios. Que el Señor te bendiga, hermano. Amén, aleluya, y a seguir meditando la pasión de Jesús a través de los misterios dolorosos.